Me llamo Miguel. Buenas tardes. Sí, pues mm, menos de un equilibrio y más de como un ejemplo de un libro que tiene lenguaje compleja y bonita, pero también una historia muy interesante. Y el libro se llama ah, Oliver Twist por Charles Dickens. Y al primer, cuando empecé a leer este libro hace 3 años, ah, al primer la lenguaje fue muy pesado, y no sé, es como sí, pesado y fue sí, sí, ah, pero la historia fue muy interesante, porque la historia fue muy plena de personajes y la idea y las escenas de London, sí, y los pobres, sí, fue muy interesante. ¿Por qué de eso el lenguaje no fue tan, no sé, un barrera, no sé, no fue ¿qué es? Un, no, olvide, sí, pero fue un poquito un equilibrio. Sí, también tengo un libro, ejemplo. No es un libro en español, pero creo que tiene un gran equilibrio entre el lenguaje y la historia. El libro es 1984 por George Orwell. La lenguaje no es complicada, pero te dan ganas de leer más. No es demasiado complicada. Sí, ah, una historia la historia es muy buena y sí, autoritarismo. Se enseña a los niños porque, como dije, el lenguaje de el libro es no demasiado complicado. Es no fácil el lenguaje, pero es no simple. Sí, tiene un buen equilibrio, básicamente. No exactamente es un libro, pero toda esta conversación me hace pensar un poco en el autor argentino famoso Gabriel. No, no es Gabriel. Ah, quería decir Gabriel García Márquez, pero él no.
es un autor diferente, es Jorge Luis Borges. Sí, es Jorge Luis Borges. Gabriel García Márquez es colombiano, no es argentino. Pero sí, Jorge Luis Borges fue un autor famoso argentino. Y sus, no he leído muchas de sus obras, pero las que he leído son muy extraños. Su estilo es un poco raro porque él escribió algo se llama, me lo olvidó el título, pero es sobre alguien que se ve a su misma, pero de un tiempo diferente o algo. Y es muy difícil leerlo porque me hace muy confundido sobre lo que está pasando. Y de una manera es casi como a Christmas Carol, pero no mucho, pero solo la idea de un tópico o un tema muy interesante, pero casi imposible entender. Ah, sí, sí, Mm. sí. En mi opinión, si el Quijote se escribiera hoy, mucha gente podría decir que el lenguaje es muy complicado. Se puede perder el sentido de la historia. El diario de Greg, un libro muy importante del mundo. Por ejemplo, antes de Diario de Greg o Diary of a Wimpy Kid, no leí nada, pero después de leerlo, comencé a interesarme por la literatura. Aunque los libros más clásicos como los de Dickens o algo son muy interesantes y se vale la pena leerlos por cierto, todavía no es justo creer que los niños muy jóvenes van a disfrutar ah, libros como esto porque solo es demasiado complicado para ellos. Entonces, creo que los libros como Hatchet o Diario de Greg o algo son algo que puede introducir la literatura. Pues para mí me gustan ambos, creo me gustan ambos en sus lugares sí, apropiados, no sé si es una palabra, pero la lengua, la lenguaje en los libros sí pueden ser muy bonitas si es escrita bien y muy, si es muy poética, pero creo que fueron eras distintas para los libros y las historias y especialmente en eras pasadas, más antiguas, fue más un énfasis en el lenguaje muy enflorado,
no sé, enflorada, bonita, no sé, poética. Y hoy en día no es tan una necesidad, ¿piensas? Sí. Pero para mí, me gusta la historia y me gusta más el fondo, como la escenaría, el la desarrollo del mundo, sí, especialmente en libros fantasías, pero como un ejemplo para mí sería Tolkien, sí, porque a veces personas no le gusta porque su escritura no es, pues sí es poética, pero es más larga explicaciones de la escenaría y los árboles, las flores, sí. Ah, pero escritura sí me gusta mucho, sí, porque es tiene muchos detalles y los me gustan. En mi opinión, creo que depende de la audiencia que quieras. Si quieres los niños lean y se interesen por la literatura, tal vez debería usar un lenguaje más fácil, pero nunca olvide la importancia de la historia. Ah, a mí me importa más la historia, pero eso probablemente solo es porque no tengo estándares muy altos para ah, la media y la literatura y las películas y los videojuegos o algo así. Me importa más solo si es interesante. Si no se escribió con la en la forma muy excelente o algo, usualmente es algo que no me importa tan pronto como, tanto como, no sé cómo se dice, pero sí, si la historia sea más ah, interesante. Ah, sí, obviamente el estilo de escribir todavía es importante, pero más o menos me importa mucho más la historia. Sí, quería decir que a mí me gustan muchos los juegos de Ace Attorney y los detalles pequeños de las historias de estos juegos a veces son un poco ridículos. Sí, A veces un de poco, verdad. sí, pero la historia en general, como la escena grande, es más, es muy divertido y es muy interesante en mi opinión, aunque algunas cosas son un poco, eh. Hasta luego a todos. Compré merch.